Por fin, parecía que no iba a llegar el momento que me iba a sentar aquí a reposadamente platicar contigo, mi amor, y repasar un poco de la... ¿Cómo la puedo llamar? De la ¿Odisea? Odisea. Que sí, quería decir algo como de la remarcable experiencia que acabamos de vivir este fin de semana. Que todavía es fin de semana, todavía tenemos un poco más de descanso, pero Se ha sentido largo, ¿verdad? ha sido un día que duró como entre 48 y 60 horas, yo creo. Ha sido un día bastante largo que no queremos como que ser fatalistas ni compartir malas noticias, pero hay días en la vida de los matrimonios y de las familias que son mucho más pesados de lo normal por situaciones Claro. diferentes, ¿verdad? Pero este fin de semana específicamente, y te digo que parecía que no llegaba el momento que me iba a sentar aquí porque aprecio muchísimo el hecho de sentarme ahorita relajado y gracias a Dios poder estar aquí conversando tranquilamente como si nada hubiera pasado y me doy cuenta de cuánto puedes apreciar las cosas muy sencillas como la unión de tu familia, los tiempos en la sala, o sea, simplemente conversando o teniendo una comida juntos después de haber pasado una tribulación pequeñita, o sea, Sí. prácticamente nada. Nada. Pero una pequeña situación de como de enfermedad y el ajetreo y la carga y la incertidumbre y todo eso te hace apreciar muchísimo el extrañar yo solo quiero mi paz, o sea, solo quiero mi tranquilidad, mi casa, mi sala, mis hijos tranquilos. Y que el hecho de que Dios es tan bueno y tan fiel y solo nos prueba muy, así en pruebas muy, muy pequeñas como esta. Yo me siento muy agradecido, muy contento y muy relajado de estar aquí contigo platicando. Igualmente, mi amor, yo estoy contenta, estoy agradecida. La verdad es que este fin de semana el pequeño Jaciel ha sido nuestro maestro. Creo que ha sido bien bonito poder verlo con buen ánimo, con buena actitud, dándonos ánimo a nosotros. No vamos a entrar en detalles, pero tuvimos una situación de salud con él y la verdad, pues yo les he comentado anteriormente, él solo tiene 2 añitos y habla demasiado y sabe expresarse muy bien. Y este fin de semana creo que su frase fue, estoy bien, mamá, me siento Qué bien. increíble que decía eso. Voy a estar bien. Y lo que más me impactó fue que dijo, me va a sanar Jesús. Estoy bien. Ay, sí. Man, creo que su palabra se cumplió al pie de la letra cuando la dijo. Amén. Inmediatamente se empezó a poner Amén. mejor y ahorita todo está bien, o sea, todo está bien, pero digo, una pequeña tribulación como esa, ¿cómo te hace apreciar los momentos sencillos, ¿no? Sí. De los cuales se compone evidentemente la vida, o sea, de momentos sencillos, momentos pequeños, cosas triviales que con la rutina de todos los días y las trivialidades de todos los días tiendes como a no valorar al 100%, bueno, yo tiendo como no a valorar al 100% y hoy me siento muy, muy agradecido por eso y muy satisfecho de estar aquí, lo vuelvo a decir. Hablando de rutinas, ahorita que dijiste la palabra rutina, dije lo de la rutina y rutinas se fue, mira, pero por la ventana este fin de semana. No me di cuenta lo acostumbrada que estoy a las rutinas y a esa como disciplina que tenemos en casa, a tal nivel que creo que hace rato te hice un comentario como que, hijo, le voy a pagar por esto durante la semana, porque siento que tenemos como una escuelita militar, por llamarlo así, durante la semana, y incluso el fin de semana como que, claro, estamos más relajados, somos más flexibles en muchas cosas, en la alimentación y en las actividades. Pero siento como que en la semana los niños van a estar así como que qué día es, qué pasó, como que estos días han sido medios, no sé, como borrosos, ¿no? Sin Como que todo ha sido estructura. así, como raros. Sí, para ellos va a ser, siempre, bueno, me has comentado que siempre cuando empieza mi semana de trabajo, por ejemplo, que me voy o sea, salgo pues del cuadro del día a día, de las mañanas y todo eso, ellos como que resienten y empiezan a salirse de control, como Sí. que, ¿dónde está papá? O sea, ¿por qué no estamos estás? haciendo cosas allá afuera? ¿Por qué no todo eso? Porque no está Entonces, en la sala, o sea, vienen de volada a buscarte al cuarto y es como que no, ya hoy es día que papá regresó a trabajar. Es como que, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta del día, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Si no está papá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Entonces, nos queda todavía un día más, lo cual me siento bien agradecida porque siento que necesitamos como que ese día más para recuperarnos de toda la locura este fin de semana y siento que ellos también. Así que ya todos estamos mejor. Yo creo que ya mañana vamos a poder retomar algunas de nuestras actividades normales. Y ya, para empezar nuestra semanita bien. Pues creo que con eso es como suficiente para dar introducción al tema que queremos hablar el día de hoy, porque nos propusimos de hecho que fuera una conversación un poco más relajada,
un poco más sencilla en cuanto a la estructura que hemos estado llevando, porque uno, me ha apoderado el micrófono demasiado. Si se han dado cuenta en los últimos episodios, no, hombre, que se van a dar cuenta. He sido el dueño del micrófono todo este tiempo y hemos como tratado de estructurar el tema de manera que ustedes puedan como recibir también como algunos vislumbros aquí y allá de lo que Dios nos ha hablado a nosotros en nuestra vida, pero también es importante, creo, y como me lo decías tú, que podamos mostrar esa parte de tener una conversación sencilla, pero siempre regresando al principio bíblico. Y es muy importante porque, fíjate, yo me sentí la semana, bueno, fue esta semana, pero a media semana cuando empezamos a grabar el episodio. Y para ser bien transparentes con ustedes, este no es el episodio que teníamos planeado, pero se los quiero compartir porque hay un principio detrás de eso. Estábamos grabando un episodio y por alguna razón no nos gustó cómo sonaba, estaba muy largo y los puntos que queríamos como transmitir no estaban siendo como muy claros. Entonces decidimos, ok, vamos a sentarnos a estructurarlo, porque hemos dicho Ani y yo que no compartimos notas antes del episodio para que esto sea más espontáneo y que ella pueda aportarme y yo le pueda aportar también y podamos así pues cada uno aprender del otro. Pero en esta ocasión dijimos, ok, no vamos a compartir notas, pero vamos a sentarnos y vamos a estructurarlo y ver de qué queremos hablar. Y nos sentamos y hicimos un poco ahí como de estructura y lo grabamos de nuevo. Y no nos sentimos cómodos. Entonces Ani me dijo, ¿sabes qué? Creo que después vamos a tener que revisitar ese tema en otro momento, pero no creo que es el tema entonces que deberíamos estar hablando, porque simplemente Dios tal vez no nos está dando la libertad. Exacto, no nos está saliendo. Sí. O sea, no sé exactamente cuál fue, como dices tú, el problema. Fue algo tal vez espiritual, pero tuvimos que ponerle pausa y me sugeriste que hiciéramos un tema más sencillo, que no nos metiéramos como que en estructura tanto, sino más relajado. Y me pareció muy importante porque justo me empezaba a sentir en dos maneras diferentes. Una, me empecé a sentir cargado porque quería que el tema saliera bien, ¿no? Y el cual es completamente el propósito opuesto de este podcast, ¿no? Sino que queremos seguir como manteniendo esta línea, conversando tú y yo, compartiendo como lo hemos hecho hasta hoy y edificándonos en uno al otro. Y cuando se empezó a convertir como en una carga, en lugar de un disfrute, el venir a sentarme aquí en la noche y disfrutar nuestra plática y ver que Dios te ha hablado y todo, ya no me sentí tan cómodo. Dije, no está supuesto a ser una carga, o sea, está supuesto a ser algo más relajado, algo edificante, algo que se disfruta. Entonces dije, ok, vamos a hacer algo más relajado. La otra cosa que también me empezó a cruzar la mente es que en la semana tuve una conversación con un amigo y me hizo una pregunta y que te la voy a compartir ahorita, pero se relaciona con el tema de hoy. Entonces dije, bueno, que vamos a darle una oportunidad, así un tema muy, muy relajado. Yo traigo mi libreta para que digan que sí me preparé, pero no traigo ni una nota. Pero esperamos que salga esto bien. Esa es la idea. Y yo creo que aunque el tema de hoy es sencillo, es un tema muy importante y es algo que yo creo que muchos de nosotros hemos discutido una y otra vez, platicado una y otra vez en casa, y algo con lo que las redes sociales nos bombardean constantemente. Entonces hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva bíblica, obviamente cristiana, y también pues de una experiencia muy personal, ¿no? De Oscar y de Ani. No es una clase, no es nada que queremos imponer sobre sus vidas o sobre sus familias, pero creo que se siente bonito escuchar un poquito sobre la dinámica de otra familia, ¿no? Creo que siempre podemos tomar puntos que son de bendición para nosotros, y los que no aplican o los que no nos edifican, pues se desechan y se acabó. Ahora, lo que queremos hablar en esta noche es cómo crear principalmente lazos familiares fuertes. Y me gustó el tema porque tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente con respecto de crear cultura familiar, por ejemplo, o de encontrar tu misión como hombre. El crear lazos familiares fuertes es una parte clave, porque una casa dividida contra sí misma, dice la Biblia, no prevalecerá. Entonces, dentro de la casa debemos estar todos como que unidos, ¿no? Firmemente, para poder alcanzar objetivos, para poder caminar bajo la guianza del Señor, y también para que haya un ambiente de armonía y de gozo en la casa. Entonces, ¿cómo se crean lazos familiares fuertes? Hay cientos de maneras, o sea, muchas maneras, pero nosotros nos queremos enfocar en esta noche en dos maneras principales que creemos
como pareja, que a veces tendemos a hacer a un lado por sentir como que no son útiles para crear lazos familiares, sino que más bien son útiles como para corregir o para forzar estructura en una casa. Y estamos hablando de la disciplina y estamos hablando de las rutinas. Entonces, ¿cómo creas lazos familiares con disciplina y con rutinas? O sea, suena algo como, bueno, para mí personalmente me suena algo como que no está tan relacionado. O sea, una rutina como te da lazos familiares fuertes a primera impresión. O disciplina como te da lazos familiares fuertes. Pero yo creo que sí tiene mucho que ver, sobre todo porque hemos experimentado cómo la vida de nuestros hijos y la nuestra ha cambiado a través de rutinas y disciplina en la casa. Entonces, ahorita vamos a entrar como en el tema, pero yo te quiero comentar lo que un amigo me preguntaba en el trabajo el otro día. Es mi amigo el cristiano evangelista que sí. Me gusta mucho platicar con él porque él siempre habla de Dios, está enamorado de Cristo y siempre está buscando cristianos por todos lados. Entonces de repente viene y me dice, encontré otro. Y una vez, o sea, la primera vez que me le dije, ¿encontré otro qué? Otro cristiano. Y yo, okay. Están incógnitos aquí en el trabajo. Pero pues casi, ¿eh? Sí, efectivamente, porque mira, pareciera que hasta no es coincidencia y es más bien como un poco de temor de expresarse y de mostrarse en sus convicciones, pero sí que él ha descubierto muchos cristianos de incógnito que yo tengo relación con ellos, pero yo no sabía que son cristianos. Realmente tampoco es como que tenemos como lazos muy cercanos ni tenemos muchas conversaciones profundas, ¿no? Para que se abrieran. Te des cuenta, sí. Pero siento que este amigo, se acerca y les pregunta y específicamente, ¿conoces de Cristo, no? Esa es su misión. Sí, y me gusta mucho, o sea, cómo llega y me dice, hey, encontré otro, y ya me cuenta su mini biografía cristiana de los que encontró, ¿no? Ya me da específicamente a qué hacen y todo eso, y bueno, él me preguntaba, me dijo, oye, no sé por qué, fue una pregunta extraña, o sea, estábamos él y yo ahí en el lunch conversando y me preguntó, ¿tienes una rutina? O sea, ¿tienes alguna rutina? ¿Cómo lo hacen? Y me empezó a preguntar sobre si llegamos temprano a la iglesia, sobre si con los niños tenemos una rutina específica, sobre tú y yo, o sea, como que qué hacemos como para divertirnos. Entonces me pareció extraño porque no habíamos tenido conversaciones tan cercanas y al final de la conversación, del monólogo, quisiera decir, que yo hablé como acostumbro cuando me preguntan y me dio las gracias y me dijo, gracias por compartir eso. La verdad es que me inspira mucho. Ay, qué bonito. Entonces yo dije, wow, o sea, me gustó escucharlo, no porque yo diga, lo inspiré, o sea, me sentí, no, sino que me gustó el hecho de que cosas muy sencillas que yo le participé le inspiraron para hacer eso en su casa. Yo no sé si va a hacer cambios o no, o si va a reforzar algo que está haciendo, pero qué interesante que una simple conversación sobre cosas triviales de familia, porque él tiene 2 hijos también, más o menos está en la misma situación que yo, le inspiraron pues, para eso. O sea, no fue como vamos a compartir el evangelio y Cristo dice esto de la rutina. No, o sea, ¿qué haces con tus hijos? O sea, ¿cómo lo hacen como tú y tu esposa? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta comer? O sea, cosas muy, muy así. Y yo le empecé a platicar como qué nos gusta comer, por ejemplo, en nuestro cheat night no que nos tenemos, gusta ¿no? comer es la pregunta más. Pero hay una cosa, fácil de a las 3 contestar. la vas a decir y yo la voy a decir a las 3. Okay. Pero hay una cosa que los dos no podemos como esquivar. 1, 2, 3. Sushi. Nuestro cheat night es sushi. Híjole, siempre. Falla. Y le conté, ya los niños saben. Sushi, dice Casiel. Le conté nuestro ritual del sushi. Entonces se puso contento y ya me empezó a preguntar dónde lo compro y todo eso. Pero te estoy diciendo todo esto porque esto nació a través de esta conversación muy sencilla y lo que yo le platiqué fueron cosas muy prácticas con los niños, contigo, o sea, cómo llegamos temprano a la iglesia, todo eso. Entonces, pues esperen eso. Va a ser muy sencilla esta conversación, pero esperemos que puedan agarrar algunos nuggets aquí y allá para su propia vida práctica. Eso es a lo que me refería. O sea, siento que es bien bonito escuchar la dinámica de otra familia porque te puede inspirar, te puede motivar, te puede confirmar algo que ya estás haciendo. Si traes alguna duda, aunque no suene muy espiritual, puede que sí lo sea. O sea, creo que para nosotros, esto como tú platicabas al principio, es algo que ha cambiado nuestras vidas, literal. Yo creo que todo esto de las rutinas y la disciplina, parece algo como que muy obvio, ¿no? Como que deberíamos de tener disciplina en casa. Y ahorita les vamos a platicar qué tipo de disciplina, porque siento que dices disciplina y como que tiene varias definiciones, ¿no?
Y siento que todo eso nació precisamente de lo de la disciplina con los hijos, ¿no? Como que de repente viene uno, después otro, y se vuelve un poquito caótica la situación. Yo sé que nomás tenemos 2, habrán familias que a lo mejor nos están escuchando que tienen más y dicen, ay, pequeños, no saben lo que dicen. Pero bueno, cada uno con sus luchillas y sus pequeñas tribulaciones, ¿no? Pero creo que de ahí nació como que yo me estaba haciendo pedazos un día, o sea, llegó como que el día, ¿cómo lo podemos llamar? El día definitivo, I'm like thinking defining, no sé, como que el día que vino a definir todo y es como que, a ver, ok, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que agregar y fue así como que tú y yo estábamos como que tú para allá, yo para acá, los niños por allá y cada uno tratando de hacer las cosas bien, pero no en unión realmente y los niños perciben todo eso. Entonces creo que de ahí nació todo eso y nació como nuestra escuelita militar, como yo le llamo. No suena nada divertido, pero se los prometo ahorita que empecemos a platicar. Ha sido la mayor bendición para nosotros y para nuestros hijos. Y no es divertido. Y sí lo es, sí, es divertido. Es divertido. Los niños ya, o sea, preguntan, o sea, ya prácticamente se saben los días basados en o sea, lo que les toca, ¿sí? Sí, fíjate que ahorita que decías sobre cómo cada uno como que quería hacer las cosas bien, pero cada uno por su rumbo, ¿no? Prácticamente cada uno buscando lo suyo propio. Yo pensando en mi mente que, ok, esta casa debe funcionar de esta manera para que todo salga bien, pero tú evidentemente, como lo hemos mencionado antes, no tienes los mismos apetitos que yo. Entonces, para ti, a lo mejor la armonía era más importante, pero para mí la estructura era más importante. Y para los niños la diversión, definitivamente. Entonces, era como que si todos queremos lo bueno, sí, pero cada uno quiere su bueno. Entonces, ¿cómo íbamos a llevar este lugar o esta casa a que hubiera armonía, con estructura y que fuera divertido, como decías ahorita? Qué buena manera de ponerlo. Solo lo dije, pues tú Sí. me la diste, porque solo lo dije que no era divertido por ahí, por robarte la palabra, pero la verdad es que me parece a mí bastante divertido como ellos son como relojitos, ¿no? Que ya saben. Y mencionabas sobre cómo entonces, creo que dijiste algo como que se empezó a sentir bien o que empezó como a agarrar forma todo esto. Y yo tenía aquí en mis notas, en mis 2 notas que traigo. Los 2 puntos, a ver. Como una vez íbamos con Aarón, me acuerdo, a la iglesia y hay un estacionamiento donde caminamos de la iglesia, perdón, de nuestro lugar a la iglesia. Hay un estacionamiento en medio que estaba cerrado y había una señal ahí que decía no pasar, ¿no? Entonces él me dijo, papá, ¿qué dice esa señal? Y ya le dije, pues dice no pasar. Dice, tenía un stop ahí, decía no pasar. Oh, ¿y por qué? ¿Por qué no pueden pasar? Los carros van ahí. Entonces le dije, sí, pero esa señal está ahí para indicarte que no es seguro, que no debes de pasar porque puede pasar un carro, te puede pasar algo. Entonces, sí, pero ¿qué hace una señal? Y siguió con sus preguntas. Le dije, mira, una señal es un límite. Me dije, es un límite. Y un límite para ti, y ahí sentí el chispazo del espíritu, ¿no? Y dije, el límite esto va para ti, papá. Ajá. Me estoy hablando a Aarón, me estoy hablando a mí. Pero le dije, un límite para ti es seguridad. Le dije, un límite te da seguridad porque te enseña dónde no tienes que ir, pero un límite te enseña dónde sí puedes ir. Entonces, te marca un perímetro. Y le dije, bonito. Esa señal te dice que no vayas allá adentro, pero te está diciendo que aquí es seguro caminar, donde tú estás caminando ahorita. Entonces, ese límite es bueno. Y ya aproveché y empecé a hablarle de los límites y le empecé a hablar de cómo los límites te dan seguridad. Y yo seguí meditando en eso después y seguí meditando en cómo la autoridad, por ejemplo, te da seguridad. Sí. Las autoridades, la Biblia dice que no están para juzgar al bueno, sino a los malos, ¿no? Entonces, la autoridad debe darte seguridad y el estar sometido bajo una autoridad, lejos de hacerte sentir oprimido, lejos de hacerte sentir como preso de la voluntad de alguien más, te hace sentir como seguro porque estás cobijado. Y también te da dirección, ¿no? Como un te da rumbo. Dirección, te da estabilidad, te da muchas cosas en cuanto a lo que vas a hacer todos los días. Por ejemplo, una autoridad simple como en un trabajo, por ejemplo. Tú puedes tomar decisiones en tu trabajo, pero hay una cabeza siempre. Y siempre el mundo está estructurado por jerarquías desde el principio. Dios lo creó así. Entonces, en un trabajo no es la excepción y hay jerarquías. Y aunque hay una cabeza, siempre hay otra, ¿no? Entonces, el estar bajo esa autoridad a ti te da seguridad porque hay alguien que supervisa tu trabajo y te hace sentir como, ok, puedo tomar decisiones, pero hay un punto donde si yo no me siento seguro, o sea, qué torpe sería de no ir
y buscar a mi autoridad y pedirle dirección y casi prácticamente pasarle la bolita, o sea, decirle, ok, tú toma esta decisión porque aquí se acaba mi jurisprudencia, o no sé cómo decirlo, que ya no me toca, pues. Sí, estaba pensando en mi relación contigo, como realmente, así es como me siento yo, como yo me siento segura cuando tú estás involucrado 100%, cuando tú tienes un plan para nosotros. A mí me gusta sentarme contigo, ahorita vamos a meternos en detalles, pero me gusta mucho que nos sentemos y incluso ahorita empezamos hace poco a hacer un menú semanal. Híjole, no saben qué paz mental, qué paz de todo tipo, no les puedo explicar. O sea, todos los memes que han existido en la vida de que las mujeres, de que, bueno, entre las parejas, de que, ¿qué quieres cenar? No sé, ¿tú qué quieres cenar? La mujer puede estar ahí, tú, lo que sea, y sí, hasta nunca llegaron, bueno, esa soy yo. Habrá mujeres que a lo mejor no, pero esa soy yo, soy la mujer más indecisa del mundo. Entonces, a mí me encanta como poder sentarnos y tomar como esas decisiones juntas, o sea, realmente que tú tomes esas decisiones y que digas, sí, me parece excelente, o sabes que mejor por acá. Me has dado muchísima seguridad y esa estabilidad de la que estás hablando. Y igualmente a los niños, o sea, los niños necesitan eso. Imagínense una casa controlada por nuestros hijos, o sea, siento que estuvimos viviendo en esa rachita un rato en lo que nos estábamos acostumbrando a que vino uno y luego vino el otro bien pegadito, en otro país, en otra dinámica, otra cultura, y o sea, de repente nos encontramos en este caos sin rumbo. Por eso cuando dijiste sujetos a autoridad, dije, ay, te da dirección, te da rumbo, te da una paz increíble. Y sí, yo me siento así, pues evidentemente cuando me alejo, por ejemplo, de mis tiempos con Dios, hay una persona, no sé quién lo dijo, pero me parece a mí como un análisis bien sabio que dice, cuando no oras un día, tú lo notas. Y cuando no oras 2 días, lo nota. Perdón, cuando no oras... ¿Lo noto yo? Ay, no es cierto. Lo estoy diciendo todo mal, por favor, regresemos al principio. Okay, 1, 2, 3. Rewind. No, cuando no oras un día, Dios lo nota. Ok. Cuando no oras 2 días, tú lo notas. Pero cuando no oras 3 días, todo mundo lo nota. Entonces, cuando yo no ando bajo mi autoridad, o sea, tú te das cuenta, los niños se dan cuenta, estamos más reactivos, estamos más propensos a mirar los errores, que a lo que vamos a llegar, yo creo, con esta conversación es que en vez de estar corrigiendo errores, cuando tienes una estructura y una disciplina, una rutina, eres un padre proactivo en lugar de un padre, aquí lo tengo apuntado, reactivo. Reactivo. Uh-huh. Sí, en lugar de ser reactivo y reaccionar ante las cosas, tú debes ser proactivo y buscar hacer primero, planificar, primero dar estructura, primero buscar un rumbo antes de que pues venga, no sé, el desorden, venga el caos, vengan las fallas y tengas que corregir, o sea, y tengas que tomar el doble de trabajo para corregir. Entonces, la Biblia dice que ninguna disciplina al principio, dice, parece ser causa de gozo. Ese es mi versículo. ¿De tu Biblia que escribiste? De mi Biblia que yo escribí. Mira, aquí está. Híjole, bueno, dilo. No. Es que es de verdad es de mis versículos ¿sabes qué? favoritos. Que creo que Dios nos está llevando por la misma dirección. Sí, pues sí, pero no compartimos notas. Mira, aquí guiando. está, mira. Aquí está. Yo solo apunté aquí. A ver, parece no es? ser causa de gozo, pero no apunté todo lo demás. Híjole, qué bárbaro. Pero Ok, déjate lo leo para que le escuchen todo completo. Es Hebreos 12:11 y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el versículo al que me refiero específicamente, mi amor. Gracias. Versículo. Pero fíjate qué interesante cómo dice, pues no parece ser causa de gozo. La disciplina siempre nos cuesta trabajo en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo a comenzar, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre 2 puntos respecto de eso. Pero yo solo quiero mencionar que la disciplina no es como ese no sé, enemigo o esa carga que creemos que tenemos que llevar. La disciplina dice, no parece ser causa de gozo, pero después da un fruto apacible de justicia. Por algo Dios nos manda a ser seres disciplinados en todas las áreas, espiritual y también física, o sea. Y yo quiero hacer un apunte sobre eso, sobre que te he mencionado ya de un versículo en inglés que dice que los hijos deben ser criados
en la disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Efesios 6:4. Efesios 6:4. Muy bien, mi amor. Esta es la tarea. Sí estudié. En Efesios 6:4 dice eso, pero la versión en inglés usa una palabra que a mí me gusta mucho siempre. Sí, siempre destacar, que dice, deben ser criados, dice, en nurture and admonition. In the nurture and admonition. Of the Lord. So... Híjole, ya se nos está haciendo bilingüe. Esa palabra, nurture, no suena a disciplina, si te das cuenta. No significa lo que nosotros tenemos como concepto de disciplina en la mente, sino que es más como cobijar, como alimentar de alguna manera, ¿no? Entonces, como... sí, a una persona... ¿Qué viene siendo nurture en español? ¿Nutrir? Como nutrir, sí. Como nutrir. Y entonces debes traer a tus hijos en la nutrición, o algo así sería como la traducción. Yo pienso que sí. Y amonestación del Señor. Entonces, qué interesante y qué bonito es que a los niños la disciplina no es esto que como lo estamos mencionando, este enemigo, esta vara rígida que va a regir tu vida, ¿no? Sino que es una manera en que tú nutres a tu familia, a ti mismo, que Dios te nutre a ti a través de la disciplina y que tú nutres a tus hijos. Entonces, solo para ir como eliminando un poco como la telaraña esa que tenemos en la mente a veces con el concepto de disciplina. Es nutrir, la disciplina es nutrir, es amonestar es con amor, es corregir con sabiduría y con amor. Entonces, qué importante es que esas bases empiecen a ser cimentadas en nuestra casa, que la disciplina se empiece a poner desde el principio y que en lugar de ser padres reactivos ante a lo mejor errores de desarrollo natural de nuestros hijos, seamos padres proactivos en la guianza de lo que los niños necesitan. Ahora, ¿tú crees que un niño se siente prisionero porque tiene una rutina específica, porque se le instruye de comer de cierta manera, porque se le guía en el contenido, por ejemplo, audiovisual que va a consumir? Yo creo que no. O sea, un niño se siente seguro, un niño se siente estable, un niño sabe qué va a venir, porque para él, o sea, en su mente, él solo como que no se está enfocando en el día, por ejemplo. No le interesa qué esperar del día, sino que le interesa el momento, qué va a suceder, a qué va a jugar, no, o qué va a hacer. Pero cuando ese momento se acaba, entonces él está inestable porque dice, ¿ahora qué hago? O sea, quiero mi energía gastarla. Ahora sí que están las emociones sueltas, no están sujetas sin nosotros, no están sujetas. Un niño no están sujetas. Entonces, qué importante es que él sepa en la planeación, ya con la repetición de todos los días de una rutina, él sabe que va a venir, sabe que es mi tiempo de lectura, es mi tiempo de snack, es mi tiempo de jugar afuera, es mi tiempo de bañarme, y sabe qué va a suceder. En cambio, si él está jugando, por ejemplo, y de repente de la nada te lo agarras y lo llevas a bañar, va a decir, o sea, ¿por qué? Es mi tiempo de jugar. No, pero si es siempre a la misma hora lo bañas, él tranquilamente se va a ver, tal vez no tan tranquilamente, pero un poco más tranquilamente se va a ir a bañar. Me está dando risa porque justo eso pasaba. ¿Te acuerdas que una vez me senté contigo? Porque empecé a notar eso, justo ese ejemplo de la bañada, que una vez me senté contigo y te dije, ¿sabes qué, amor? Siento que no es la manera correcta o sea, y oré antes, porque yo dije, ay, no quiero como que hacerte sentir mal, ni tampoco quiero sentir que estoy siendo como esa mamá súper picky, porque sí lo soy, la verdad. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y con lo que pienso, porque a veces es como que, ok, Ani, esto lo estás llevando como que ya demasiado lejos, pero eso es un excelente ejemplo justo de lo que estamos platicando, porque ahí veíamos una reacción súper negativa de parte de los niños, como que de repente, pum, los pescábamos y órale, es hora de bañarnos. Y era un caos y un sufrimiento, o sea, todos los días. Entonces fue como que de repente el chip, ¿no? Como que o sea, no hay que hacerlo así. O sea, y ahorita ya tienen su horario. Y no importa, como hoy traté, amigos, como que de repente nos cuesta salir de la rutina, porque a pesar de que esos días han sido caóticos, nos estaba pensando que ahorita en la tarde te dije, amor, ¿ya viste qué bonita está la tarde? No está el sol tan fuerte, ya está bien agradable el día. Vamos, hay que ser espontáneos, vamos a caminar, vamos a ir a caminar ahí por el río. Y la respuesta fue, no, esta es la hora de bañar a los niños. Y yo, Pero el sol. Nunca más va a haber sol. La puesta del sol. Y la verdad es que lo respeté. Lo respeté porque dije, está bien. O sea, realmente ya ahorita ya estamos agarrando el ritmo de volver a la rutina. Y es verdad, o sea, los niños funcionan mucho mejor, se acuestan más tranquilos. Ellos están
como tú dices, no siempre, ¿verdad? Obviamente un niño siempre quiere jugar, siempre quiere hacer su propia voluntad, él tiene su agenda y sus planes, pero nos mantuvimos sobre esa línea y sobre esa marcha y estuvo mejor. Así que me encantó ese ejemplo porque de ahí creo que empezó a nacer esta cosquilla de que ¿qué estamos haciendo mal? A ver, y empezamos a ver como áreas distintas de nuestro día, como que, ok, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Exacto. Ese preguntarte el qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal y empezar como a caminar en común acuerdo es muy importante. Uh-huh. Empezar, como decías ahorita, a caminar en común acuerdo. A veces uno va a tomar una decisión y el otro va a tocar respetar la decisión porque el otro diga como que no, es que aquí mis chicharrones truenan nada más. No, es que hemos decidido juntos tener una estructura y hemos también observado que estos 2 días han sido bien pesados y los niños están fuera de control en sus horarios y en base a lo que previamente hemos decidido vamos a seguir ese plan, ¿no? Uh-huh. Entonces eso va mucho de la mano con ser proactivo en vez de ser reactivo. Uh-huh. Que es malo ser espontáneo, evidentemente no, pero tal vez si la situación hubiera sido distinta, no hubiera sido este fin de semana de tanto desajuste, no tuviéramos planeado sentarnos aquí a grabar el podcast, por ejemplo, todo eso, son factores que vienen a cambiar, pero si se va a salir completamente de control a cualquier cosa que tienes planeado, ¿no? Entonces es mejor tener esa rutina como base ya desde antes y decir, ok, vamos a caminar sobre esta línea simplemente porque es lo que ya hemos planeado desde antes. Entonces los niños aprecian mucho el que tal vez no te lo saben decir, pero tú puedes notar en su conducta cómo ellos aprecian mucho el saber qué va a venir, qué va a pasar, o sea, qué sigue. Siempre Aaron sabe, por ejemplo, el fin de semana me dice, ya sabe que en la mañana voy a compartir como 2 o 3 cositas que yo hago con ellos, como para tener ejemplos prácticos y no sea tan ambiguo esto, pero de cosas que ellos aprecian mucho y que yo he procurado que sean consistentes y constantes para que tengan el fruto que queremos tener. La disciplina, lo importante con la disciplina es que debe ser consistente y debe ser constante en el tiempo. Dice la Biblia que ninguna disciplina parece ser causa de gozo al principio. Uh-huh. Si tiene un principio, habla de que va a tener una duración, ¿no? Entonces, dice, más a la postre, dice, da un fruto apacible de justicia. Entonces, te habla de un principio y un tiempo después donde hubo un tiempo intermedio que tuvo que suceder, ¿no? Y yo tengo una regla que ya te he compartido antes, que siempre cuando yo me propongo como tener una rutina, una estructura en algo, tengo de gracia 2 días para no cumplirla. Por ejemplo, si no hago ejercicio durante 2 días, ya rompí mi hábito. Yo necesito restablecerlo inmediatamente. Y si bien el tercer día el hábito está roto y tengo que empezar de nuevo. Si, por ejemplo, con los niños les leo todas las noches su libro que les toca y todo, y si un día no puedo por alguna razón, está bien. Si están muy cansados, si cenamos muy tarde, si algo pasa. Si pasa un segundo día y la situación empieza a ser como que, ok, ahora pasó otra cosa y decidimos jugar a la memoria en vez del libro, ok, van 2 días. Pero el tercer día para mí es ya como no. Estás teniendo excusas para romper tu estructura y no estás siguiendo tu rutina. Yeah. Y no me la inventé, es una regla que aprendí hace tiempo y que me parece a mí que da muy buen fruto. Entre las cosas que hago con ellos que siento que dan muy buen fruto es que busco involucrarme tú más sí o no, en tareas que son como muy sencillas, pero que para ellos son como cosas que no quieren hacer. Por ejemplo, no se quieren bañar, ¿no? Entonces... sí, tú tomaste la batuta ahí. Y la verdad me interesa ayudarte porque siento que estás tú con ellos todo el día hasta que yo llego del trabajo estás nada más tú y quiero quitarte como esa carga en la tarde, pero también para mí es importante porque podemos hablar un poquito de la autoridad de la mamá con los varones que hemos observado, pero como es un área difícil, yo tomé voluntariamente autoridad y dije, ok, esto es para mí porque yo soy el papá. Y simplemente por ser el papá, ahorita vamos a hablar de eso, no se nos pongan ariscos, pero simplemente por ser el papá, ellos respetan diferente. No es que no respeten a la mamá, pero respetan diferente. Sí, entonces el hecho de que una tarea trivial, la cual les cuesta mucho trabajo, yo tome dominio de ella, para ellos es como
lo aceptan diferente Sí. y lo esperan diferente. Entonces, una de las cosas que hago es que yo siempre los baño, por ejemplo. Siempre los baño a la misma hora, siempre los baño al mismo orden. Y cuando hago eso, aprovecho para enseñarles, para instruirlos, porque simplemente bañarlos, pues, como sea, los remojas y los sacas, ¿no? Pero trato, por ejemplo, de enseñarles que se quiten su ropa solos, que la pongan donde se lava solos, que se tallen solos su cuerpo cuando se bañan. O sea, yo los ayudo porque son bebés, pero ya, o sea, ¿por qué no vas a enseñar a un niño de 2 años a que lo vaya haciendo? Pues porque no puede, pues tal vez no puede solo, pero ya le estás dando las bases para que cuando tenga 3, tal vez ya pueda. Sí. Pues va a ser 1 año, sí, pero 1 año en el que no esperas nada. O sea, no esperas que se bañe solo, pues solo esperas que vaya siendo entrenado de alguna manera, que sepa dónde poner su ropa para lavarse, ¿no? Entonces, todo eso. Y así matas como muchos pájaros de un tiro, pues. El niño se aprende medio a bañar solo, pone su ropa donde se lava. Medio donde se va, medio me la echan en la secadora, a veces en el cesto, a veces... pero siempre me hace reír y me hace muy feliz porque sé que el intento está ahí. Sí. No, y más que eso, yo siento que mira, a veces hay cosas en las que esperas y les haces saber directamente que estás esperando un resultado. Yeah. Y hay cosas en esta, por ejemplo, mi objetivo es que estén limpios y que todo lo que se les haya pegado en el cuerpo por correr en el rancho todo el día se les caiga. Sí. Pero si en el transcurso de eso puedo enseñarles a que se tienen que bañar solos, enseñarles las partes del cuerpo, que la ropa va en cierto lugar y que su madre no se las tiene que recoger porque no es su esclava, ¿no? Todo eso, para mí es una ganancia y no espero nada de ellos. No espero que se sepan bañar, no espero que siempre pongan la ropa perfectamente, solo espero que sientan que hay un orden y que hay es una autoridad. Disciplina. Exacto. Entonces es una disciplina de la cual no les estás exigiendo un fruto todavía, pues. Pero esa es la primera cosa que les quería compartir de los hábitos. Entonces, para mí es importante esa porque es bien crucial porque corta el día. Corta el día después de que yo llego del trabajo y comemos juntos y todo. Tenemos un tiempo de relajación y luego buscamos que ellos se vayan a jugar un ratito solos afuera. Y es como 1 hora y media, más o menos de 5:30 a 7, que estén afuera desgastando lo que les queda de energía. Pero en ese tiempo tú y yo podemos platicar, podemos planificar, podemos hacer otras cosas, pero es 1 hora y media buena. O simplemente relajarnos, descansar poquito y leer o lo que sea. Pero corta el día porque cuando se meten y se bañan, ya viene la hora de como que empieza a bajar los decibeles porque ya se van a dormir. Y eso a mí me abre la puerta después de que se bañan, de que ya sigue su libro. Entonces yo ya estoy empezando como la relación con ellos, o como que después de que están jugando afuera y todo, los traigo otra vez y ya los estoy bañando y les platico y todo eso. Y ya saben, ya después viene el libro. Y no perdonan, o sea, papá, mi libro, quieren su libro. Entonces nos sentamos y leemos el libro y ya es como que es mi momento especial de que les hago preguntas, me platican. A veces el libro lo leemos así de lleno, a veces no lo leemos tanto, sino que escucho lo que me quieren platicar y les pregunto, cuéntame una historia, y me cuentan una historia de un niño que una vez arrebató un carrito en la iglesia y que su nombre era Aarón, por cierto. Salen las verdades, la verdad de las confesiones. Y nada más para hacerte la palabra, después sigo compartiendo más de mi diario personal. No, son 2, pero falta una, ¿no? Voy a dar 2 por ahora, voy a dar más, bueno. pero quiero redondear este punto en cómo Dios a nosotros, ahorita que decía lo de la historia, cómo Dios cuando nos instruye y nos disciplina y cuando nos busca, o sea, Dios pregunta. Dios siempre pregunta y pregunta y pregunta, ¿no? Entonces, una manera en que tú puedes como crear relación, la cual te abre la puerta para crear disciplina con tu hijo, es preguntándole. Preguntarle cómo te fue hoy. ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Cómo fue tu día? Cuéntame una historia. ¿Y qué piensas de eso? Y él se empieza a abrir y empieza a cambiar su actitud y empieza a hacer como una relación muy bonita. Yeah. Entonces, a través de tener esos tiempos en actividades triviales, las cuales les cuesta trabajo, yo abro la puerta para ser un padre más proactivo con ellos en vez de reactivo. Y por otro lado, por ejemplo, con el ejemplo del libro, es una actividad que ellos disfrutan mucho y que a veces, o sea, para ser bien transparentes, a veces a esa hora yo ya estoy cansado, Claro, ¿no? sí. Yo ya me quiero acostar, yo ya quiero descansar o relajarme y leer mi libro. Yo no quiero leer el Gran Roble otra vez por enésima vez, entonces, o el Construction Site otra vez, ¿no? Pero para mí es importante que ese tiempo se cumpla porque... ¿Sabes qué muestra para mí? O sea, como yo lo veo de fuera, compromiso.
Compromiso, y como ellos son varoncitos, ahorita podemos platicar de ese tema si quieres, siento que les demuestra mucho la parte del compromiso de parte del hombre. O sea, es como cumplir con tu palabra, ¿no? Porque, o sea, claro que a los niños no se les pasa nada, y siento que a ti como que te ven y te reconocen como la autoridad que tú eres para sus vidas, o sea, te tienen ahí como atado que papá, o sea, tú dijiste que el libro, papá, tú dijiste que sigue esto, que va el otro. Entonces siento que es una manera de enseñarles esa disciplina de compromiso también a ellos como varoncitos. Tú dijiste, sí es cierto. Sí. Es la frase que ellos usan últimamente. Y la verdad que se ha bendecido muchísimo mi vida que hayas tomado como que ahora sí esta decisión de hacer esas pequeñas muestras si tú quieres, no solamente porque a mí me ayuda a descansar, que la verdad sí me ayuda bastante, pero también porque siento que es un tiempo para ustedes. O sea, es la relación con papá. Durante el baño ustedes platican cosas, se ríen, se burlan de no sé qué, pero yo escucho de todo ahí adentro, y siento que todo eso es tiempo en calidad con papá, en algo tan trivial. O sea, todo lo podemos aprovechar para poder tener esa relación de calidad que estamos buscando. Y claro que a veces es también un tiempo de disciplina, ¿no? No siempre son risas y cosas felices, sino que a veces también se aprovecha ese tiempo para poder explicarles cosas a los niños, y si no andan de buen ánimo, tratar como de meter ahí el sermoncito que se necesita durante el baño o lo que sea. Entonces, eso ha sido algo bien bonito, y siento que es algo bien importante ahí, lo que habías platicado del común acuerdo, que cada papá también tenga como su rol en la rutina, y que de preferencia, o sea, por ejemplo, en este caso tú haces estas cosas y yo hago tales cosas con ellos. Sí, y te mencionaba esto, lo del libro, por ejemplo, porque hay muchas cosas que hacemos con ellos, como por ejemplo el libro, leer su libro. Para ellos se ha vuelto una actividad favorita. O sea, a ellos les encanta leer. La lectura, sus premios de cuando se hacen cosas que les pedimos que hagan y las hacen bien y todos sus premios son libros. O sea, y para mí, te mencionaba el que a veces digo, híjoles, estoy cansado, ha sido un día bien difícil, y a veces se nos hace tarde, y no es precisamente la misma hora donde estamos leyendo, sino un poco más tarde, y para mí es como, híjole, quisiera nada más saltármelo y ya irme a dormir. Sí. Pero además de la lectura, por ejemplo, la manera en que cómo comen o qué comen y qué está permitido y qué no está permitido que coman, todo eso, son apetitos que tú creas para ellos desde chiquitos. Entonces, o sea, yo no digo que no me quiero meter en esta controversia de decir que está mal darle una pantalla a un niño, pues porque, o sea, cada quien, si estuviera en los zapatos de otro papá, opinaría distinto, ¿verdad? Sí. Pero yo sí creo que es mejor opción siempre el crearles apetitos que son más estimulantes para su propio como desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, claro que cuesta trabajo, o sea, claro que yo me quiero dormir más temprano a veces, que yo sé que mañana viene un día pesado, pero yo busco crearles ese apetito por leer, en vez de querer ver un video, o de que ver una película, o de saber que simplemente su papá los va a aventar a la cama y ya, ¿no? Entonces, no, crearles apetitos desde pequeños es sumamente importante para que ellos cuando vayan creciendo no les sea extraño el que tienen que leer libros, o sea, para educarse, que tienen que cuidar su salud, por ejemplo, no pueden comer ciertas cosas, o que tienen que hacer ejercicio y o sea, muchas cosas. El otro día leía un libro que te compartí y te dije lo que decía sobre cómo la vida del papá impacta a los hijos. Y yo siempre tuve como una creencia de que la vida de la mamá, yo siempre pensaba que el papá impacta mucho, pero que la mamá, por cuanto está más cerca de ellos y más tiempo en el día, muchas veces impacta más profundamente la vida de sus hijos. Y en este libro decía, con estudios y pruebas y todo, de cómo la vida del papá es la que más impacta a los hijos, la vida espiritual, la vida de su vida física, de cómo cuida su salud. Y hablaba de todo eso, de cómo si un papá tiene un físico que se cuida, una alimentación saludable, impacta mucho más. O sea, no es que la mamá no impacta, sino que y es indiferente si el niño es niño o niña. O sea, el que impacta es el papá. O sea, la vida del papá es la que impacta. Si él es saludable, si hace ejercicio, si él lee la Biblia, si él ora, es el que impacta más. Y yo siempre creí distinto. Y a lo mejor muchas personas que nos escuchan hoy creen, no, es que la mamá es la que está siempre y ella es la que impacta. Bueno, los estudios que se realizaron decían
en porcentajes, pues, de cómo, por ejemplo, un niño que se aleja de la iglesia cuando crece, qué tanto es responsabilidad del papá y qué tanto es de la mamá y tiene números y toda la cosa. Y para mí ya después fue muy claro cuando dije, claro, o sea, nuestra relación, la cual Dios quiere establecer en nuestras vidas primero, Él se muestra como padre. Como padre, sí. Entonces Él es un padre para nosotros. Y por ende nosotros somos, pues no somos Dios para ellos, ¿verdad? Pero somos la imagen que les va a guiar o les va a alejar de su vida o su cercanía con Dios, por lo menos en un principio. Ellos van a ser confrontados cuando crezcan, Dios les va a traer porque son de su redil, pero sí que tú vas a poner tropiezo o vas a hacer ese conducto para que el niño se acerque más. Nuestro pastor una vez decía, Dios va a hacer la obra contigo, sin ti o a través de ti. Entonces, como papá, uno decide si la hace contigo, si la hace sin ti, Dios, o si la hace aún a pesar de ti, que estás desordenado, estás no cumpliendo, estás siendo negligente con tus hijos. Y antes de cederte la palabra de nuevo, te voy a decir, hay 2 pecados que los hombres cometemos en función de esto. Este tema me interesaba mucho platicarlo porque siento que va a ser más buscado por mujeres. Van a querer escucharlo más mujeres, pero qué importante es que un hombre se haga cargo de la situación de la casa, de la estructura de la casa, y no es como antes se decía, eso son cosas de mujeres, ¿no? Cuando había, bueno, que todavía hay en muchos lugares, pero cuando el espíritu machista dominaba. Y sin irnos al otro lado, que yo soy muy cuidadoso porque también podemos caer en el espíritu afeminado, donde estamos en completamente otro lado de la balanza, donde no porque sean cosas de mujeres no las vamos a hacer, sino que el trasfondo de no hacerlas es, no le vas a poner tropiezo a tu esposa. Yo te lo he dicho muchas veces, hay cosas que yo puedo hacer y que a lo mejor las puedo incluir en mi rutina y quitarte carga, pero tú y yo hemos dicho, eso te va a hacer poner tropiezo a ti. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que tener tu relación con los niños, tienes que tener tu estructura, tienes que cuidar lo que estás haciendo. Y si yo me meto y yo te quito y te quito y te quito de tu canasta, entonces al final del día yo te estoy poniendo tropiezo en tu desarrollo como mamá, en tu función como esposa, la satisfacción que Dios te da en el corazón de decir, es que yo estoy cuidando a mi casa, cuido a mi esposo, a mis hijos, si yo no te dejo. Entonces esa es la otra balanza, ¿no? El otro lado de la balanza. Una es el machismo y el otro es ser afeminado y no dejar a tu esposa, o sea, hacer lo que tiene que hacer. Pero los 2 pecados que cometemos los hombres son entonces, uno es la indolencia, que es como ser negligente completamente con lo que te corresponde en tu casa. Y el otro es la pereza, pero fíjate cómo la pereza está disfrazada a veces de sobretrabajo. Te voy a explicar esto. Uno es la indolencia, cuando te hablaba del espíritu machista, cuando estos temas, por ejemplo, de rutinas y de cosas con los niños y de cosas en la casa, se hacen a un lado porque tenemos un corazón inclinado al machismo, es pecado delante de Dios, ¿no? Y somos negligentes. Hacemos a un lado eso y no queremos saber de eso, o sea. Pero hay otro espíritu disfrazado que es de pereza, pero la pereza, una vez escuchábamos en la iglesia cómo la pereza significa temor muchas veces. ¿Has escuchado el proverbio que dice, el león está afuera, el león está en las calles? Y ese es el perezoso hablando. Y el perezoso está diciendo eso porque tiene temor de enfrentar y activar o accionar, en función de algo y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, a veces como hombres somos culpables de que tenemos pereza, temor de entrar en eso, porque sabemos que tenemos que enfrentar realidades, porque sabemos que tenemos que tener conversación con nuestra esposa y decirle, amor, te amo mucho, pero ¿sabes qué? Pero no aprecio al 100% la manera en que se está llevando esto en la casa, ¿no? Y no queremos tener esa conversación. ¿Por qué? Porque la esposa va a decir, pero tú, ¿dónde estabas? O sea, te fuiste a las 6 de la mañana a trabajar y son las 6 de la tarde, o sea, ibas llegando. ¿Con qué derecho, verdad? Entonces, esa pereza, ese temor, es la otra cara de la moneda donde los hombres también pecamos y por no querer tener la conversación difícil, nos vamos y nos metemos 15 horas a trabajar. Y estamos trabajando. Estamos trayendo dinero a la casa. Estamos siendo responsables, entre comillas. Pero delante de los ojos de Dios, cada uno le debe preguntar y le va a preguntar, Señor, ¿estoy siendo responsable o irresponsable? Ahora, estoy diciendo todo esto hablando de cómo yo percibo mi vida y no estoy diciendo de nadie más. O sea, yo estoy diciendo de mí, en esto yo reflexiono. Cuando yo digo, Ani está haciendo esto y, híjole, o sea, yo preferiría que se haga diferente. Pero también en ese momento siento la voz del Espíritu y que me dice, o sea, ¿y por qué no lo haces tú? ¿O por qué no le has dicho?
porque me va a decir esto. Y yo ya sé que tengo que cambiar esto. Entonces, mejor trabajo horas extra. Y me quedo, o sea, entonces, ¿qué manera? O mejor la dejo seguir haciendo. Sí, pero si te molesta, o sea, se lo vas a cargar todos los días, ¿no? Lo dejas que la cosa fluya y todo esto sale. Son las piedritas que se van juntando. Exacto. Entonces, esas son las dos caras, dos maneras en que el hombre pecamos en una siendo indolentes y otra siendo o negligentes y la otra siendo perezosos o temerosos de tener esa conversación difícil y hacer esos cambios que al final del día nos van a dar una parte del paquete. Tal vez la esposa dice, ¿sabes qué? Sí puedo cambiar eso, pero ayúdame con esto, o sea, échame la mano y tú encárgate de esto. ¿Puedes o no puedes? O cómo le hacemos, porque tampoco puedes dejar toda la labor de la casa toda porque la esposa no trabaja. Y yo te he visto que sí trabajas, mi amor. O sea, trabajas bastante. Entonces, solo quería decir esas dos maneras en que el hombre peca. Ok, no, y qué gran bendición escucharlo de ti. Porque siento que si lo hubiera dicho yo, a lo mejor se hubiera escuchado como quejabanza o como una queja. Pero ha sido de gran bendición que tú hayas tomado ahora así como que el liderazgo en eso. Y qué importante que los dos estén de acuerdo, porque siento que a las mujeres se nos da mucho, creo yo que no importa tanto el temperamento, se nos da mucho el querer tener el control de ciertas cosas en la casa. Y pues obviamente eso incluye a los hijos, al esposo, como tienes tu casa. Yo te he hablado de cómo a veces veo mi casa como una empresa, como un trabajo. O sea, quieres tener ciertos formatos y ciertas maneras en la casa, pero, o sea, si no estás de acuerdo con tu esposo en esos procesos, o sea, como tú dices, va a haber una casa dividida y no va a prevalecer. Ya lo vivimos, ya estuvimos ahí, ya pasamos por ahí. Y de ahí nació el cambiar muchísimos detalles. Y hemos visto un fruto bien bonito en los niños, en nosotros. O sea, para empezar, quiero enfocarme como que quitarlo. Estamos hablando mucho de los hijos porque es verdad, es a lo que queremos hablar. Pero la bendición, la más grande, yo creo que la hemos visto en nosotros, en nuestra relación. Hemos estado más tranquilos, más en paz, con más dirección. Incluso ya nos podemos hablar mejor, con más libertad. Podemos venir el uno con el otro y decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. O ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo así. Y creo que antes de hacer eso, creo que ya lo había comentado en otro podcast, pero siento que lo tengo que decir otra vez, es que antes de llegar a ese punto, si hay algo que restaurar en la relación, es bien importante hablar eso primero, porque siento que de ahí nacieron muchos de los cambios y de las cosas que nosotros decidimos hacer en nuestra familia. Tú tomaste, gracias a Dios, gloria a Dios, que tú fuiste el que te acercaste conmigo y dices, ¿sabes qué? Necesito pedirte perdón por tal y tal y tal. Y muchas cosas que yo decía, ¿en serio? Pero hace tanto de eso. O, ¿sabes que no? O sea, a lo mejor no lo tenía ya tanto en mi memoria, pero tú sentiste la necesidad como de venir ante mí, de pedir perdón por muchas cosas. Y un momento bien bonito de arrepentimiento, de perdón, y ya empezamos a caminar en restauración. Y parte de esa restauración fue formular un diseño diferente para la casa, para la familia. Y de ahí nació lo que es la disciplina y el discipulado, porque creo que hay una gran diferencia entre disciplinar y discipular a nuestros hijos, ¿no? Es de la parte que estabas hablando todo hace rato, como que no es nada más disciplina, sino como que también aprovechar ese momento para discipular a nuestros hijos. No podemos nada más enseñarles, por ejemplo, los modales en la mesa, nada más decirle, no se come con la boca abierta, no se mastica así, no se hace esto, no se grita, no se avienta, y que te hagan caso y que padre, tienes una disciplina, el niño está ya disciplinado o tienes esa disciplina en la mesa. Si no hay un discipulado, o sea, si no te tomas el tiempo para explicarles el por qué. O sea, cuando los hijos son pequeños, o sea, claro que a ellos se les da risa escupir la comida o hacer ruidos en la mesa o lo que sea, pero tienes que tomarte el tiempo para discipularlos, para enseñarles el por qué es importante, para qué es el tiempo de la comida. Para nosotros el tiempo de la comida es sagrado. O sea, si hay algo que hacemos bien en esta comida, amigos, es comer. En esta casa. Cocinar y comer. Y sí, y aparte es sagrado porque ya te lo he compartido antes. A mí me parece, la Biblia lo explica como esto es una pequeña pintura
de lo que está por venir con el Señor. O sea, cada vez que nosotros cenamos en la mesa con los niños reunidos, compartimos nuestro día, alabamos al Señor, levantamos manos para dar gracias y estamos en armonía juntos, disfrutando la bendición que Dios puso ahí en esa mesa. Es como un pequeño cuadro de la cena que nos espera con el Señor. Estamos anunciando el reino de Dios viniendo para nuestra vida. Con esa seriedad debemos de ver cada día, cada vez que nos sentamos en la mesa. Y ellos deben aprender eso. Pues si últimamente queremos tener niños que se saben comportar, que saben tener gracia, pero que no molestan en la armonía de un lugar, pues. Entonces, como decías tú, qué importante es que claro, o sea, cuesta trabajo, pero a veces queremos como, no haga eso porque está mal. ¿Pero por qué está mal? O sea, enséñale por qué está mal. Háblale antes de decirle no. Y eso me lleva al segundo punto, bueno, al primero de 3 puntos que te voy a compartir como para darle estructura a esta conversación casual sin ataduras. La palabra favorita de Oscar. Pero nada más para redondear la estructura. La primera, eso que va exactamente con lo que estás mencionando, que para tener una casa con lazos fuertes, donde haya estructura, donde haya rutina, donde haya disciplina, debe haber amor primeramente, ¿no? El amor debe estar presente. Entonces, te lo voy a mencionar aquí cuando el Señor Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista, que dice que se sumergió y luego ascendió, y dice que vino el Espíritu como paloma y se posó sobre él y escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Te lo voy a hablar desde la perspectiva como papá, pero qué importante entonces es que haya amor en tu casa primero y que el hijo, la esposa también, evidentemente, pero estamos hablando de los hijos, que el hijo siente ese amor del papá. En este versículo a mí me impacta mucho cómo habla en esos pequeñas, como pocas palabras, habla muchísimo sobre la relación de papás con los hijos que debemos tener. Primero, el Señor Jesús se sumergió, ascendió y escuchó una voz del cielo. Lo primero es que el Padre estaba presente, ¿no? Entonces, para que haya amor en la casa y para que en base a ese amor puedas diseñar como estructuras que sean placenteras, que sean que traigan gozo al hogar, pues que no esté todo fuera de orden y que no haya que regañar y que no haya que corregir, sino que se disfrute. O sea, cuando yo vengo del trabajo, por ejemplo, yo quiero llegar a mi casa, yo ansío, yo quiero llegar a hablar contigo, te lo he dicho, este es mi Jerusalén, o sea, es mi paz. A veces los niños tienen más energía de lo normal, pero no por eso debe irse el gozo de la casa, sino que debe permanecer, Entonces, tiene que haber amor. Y para que haya amor, el papá está presente. Como dijo, como estuvo presente Dios en el bautismo de su hijo. Entonces el papá estaba presente. ¿Y cómo sabes que estaba presente? Porque el papá habló. El padre habló. Entonces el papá está presente en la casa. O sea, yo puedo estar presente, pero puedo no tener voz. O sea, puedo estar inerte ahí. Wow. Y qué convicción trae al corazón, es decir, es que yo estoy en mi casa, pero no solo estoy, yo tengo voz ahí. Y el padre habló. Entonces el padre estaba presente, el padre estaba presente, el padre habló y dijo: este es mi hijo amado. Entonces, además de que estaba ahí y tenía voz en ese lugar, él se identificó con su hijo y dijo: este es mío. Lo reconoció. Es mi hijo. Entonces, es muy importante porque apenas era el bautismo de Jesús, ¿no? Ahorita voy a decir por qué menciono que apenas era el bautismo de Jesús. Pero dijo: este es mi hijo amado, y después se identificó con él y dijo: este es mío, y el hijo sintió su cercanía porque su padre estuvo ahí, su padre habló y aparte se identificó con él, y él dijo: ¿cómo necesita? Pues yo solo tengo varones, pero las niñas me imagino que son iguales, necesitan identificarse, decir: yo pertenezco, yo soy de aquí, yo tengo voz también. Claro, sí. El niño debe tener su voz. Y pues solo un pequeño paréntesis, el niño debe tener su voz y le hemos enseñado, por ejemplo, a los niños: no puedes preguntar por qué. O sea, a veces tienes una instrucción, no puedes preguntar por qué hasta que hayas obedecido la instrucción. Pero puedes preguntar por qué. Sí. Es como los límites que le enseñé a Aaron. No puedes preguntar por qué siempre, pero puedes cuando hagas caso. Entonces, hacen caso y luego preguntan ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ok, lo estoy haciendo, pero es importante que primero obedezcas. Pero ¿a qué voy con esto? El niño tiene voz, pues, y se identifica con el papá. Ok, somos del mismo clan, o sea, somos de la misma tribu, ¿no? Y después, en el cual tengo complacencia, dijo el Señor, respecto del Señor Jesús. Y decía que apenas era el bautismo del Señor Jesús porque dijo: tengo complacencia
antes que Jesús se fuera a hacer sus milagros y fuera obediente y muriera en la cruz. Todavía no hacía todas esas señales. Nada. Y él ya dijo, es que ¿por qué tengo complacencia? Porque es mi hijo. Ay, qué bonito. Solo por eso. Entonces. Ay, qué bonito. En esto quiero como redondear el amor que debe estar en la casa respecto del papá con los hijos y la mamá evidentemente, pues, pero yo te estoy dando mi perspectiva de papá. O sea, yo necesito tener siempre en mente que en esta casa debe fluir el amor de Dios. ¿Cómo? Yo debo estar presente, debo tener voz, debo cumplir mi promesa como dijiste. Es que tú dijiste. O sea, si tú te estás comprometido con tus hijos de que los vas a tratar así en la tarde y vas a llevarlos acá o a hacer cualquier cosa, ellos lo esperan. Debe tener mucho cuidado, por ejemplo, con sacrificar esos momentos y esa estructura por su trabajo. O sea, el compromiso, si el compromiso está hecho. No digo que nunca vas a trabajar porque tus hijos. No, o sea, no es esa la idea porque se puede tergiversar toda la situación. Pero es importante cumplir la promesa si tienes un compromiso, pues, con los niños, como decías tú. Si tú dijiste, cúmplelo, ¿no? Entonces, es importante estar presente, tener voz, identificarte con ellos, decirle, hey, yo te amo. O sea, con palabras. Hablarles, decirles, yo te amo, tú eres mi hijo y Dios te creó perfecto, eres especial. Palabras importantes, pero sobre todo que te vean amándolo. Sí, cómo me amas y no vienes a hacer lo que dijiste, o cómo me amas y nunca platicas conmigo. Entonces, además de palabras, uno debe tener el testimonio, pues, pero también que ellos sepan que tienes complacencia. La Biblia dice que no a los niños no los provoquéis a ira, no los frustres. Hoy le veíamos en la iglesia. No frustres a tus hijos, no los provoquéis a ira. Entonces debes motivarlos a los hijos. Si no está haciendo algo o está haciendo algo que no debe o algo no está haciéndolo bien, en vez de decirle así no o lo que sea, es motivarlo y decirle cómo sí. Identificarte con él, tener complacencia en él antes de que lo haga bien, porque es un niño. Entonces, un día lo va a hacer bien, pero como dijo el Señor, ¿qué hacemos bien? Dice, si amamos a los que nos aman, más bien si amamos a los que nos aborrecen, seremos como nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amén, sí. ¿Qué bien hacemos si le aplaudimos solo a lo que hace bien? Seremos como el Señor fácil, cuando lo haga no bien y seamos pacientes y le aplaudamos aún y lo motivemos aún. Entonces, el amor en la casa, primer punto. ¿Qué ejemplo tan básico me estaba acordando ahorita, justo ahorita en la tarde, que, o sea, estamos hablando de lo sagrado que es el tiempo de los alimentos para nosotros. Y claro que todos los días tiene su propia lucha, es algo en lo que estamos trabajando todos los días. Y como Aarón lo mandamos a su cuarto y después de un tiempo él regresó, pues todo así como que agachadito, calladito, y se acercó contigo y dijo, papá, quiero hablar contigo. Y me dio mucha ternura porque dije, qué bonito que él tenga esa confianza de venir a acercarse contigo a pesar de que hubo un momento fuerte de fricción y todo, que él tenga esa confianza y esa seguridad de decir, puedo acercarme con mi papá. O sea, no tener el temor de rechazo, ¿no? De que sí quiero, no le tengo ese miedo de que, ay, no lo quiero hacer enojar o no quiero acosar. O me porté mal. Sí, sino como que papá, quiero platicar, y hubo ese momento de restauración y todo. Y siempre procuramos, porque claro que nos equivocamos como padres, claro que no somos los papás estrellas, procuramos siempre como tener un cierre, ¿no? De decirle justo eso, una versión de tú eres mi hijo en el que tengo complacencia de que Aarón te amamos, Jaciel te amamos, aunque te equivoques, aunque pase esto, que pase aquello, mamá y papá te aman y agradecemos mucho que vengas a pedir perdón, Dios te ama, y así como que mucha reafirmación, el amor. Tú me estabas platicando hace unas semanas, me platicaste de un libro muy corto que leíste sobre el impacto que tiene. Saturation Love. Ajá, qué bonito, se me quedó muy grabado. Y a veces en la noche cuando ya estamos por acostarnos, me pongo a pensar cuántas veces les dije a mis hijos que los amo, o les di una muestra, o les dije algo sobre el amor. O sea, a veces tenemos buen día, nos divertimos y todo, pero como que estar llenándolos y saturándolos de ese amor, porque a final de cuentas, o sea, con amor y misericordia se corrige el pecado. Entonces siento que es como que siempre buscando darles ese amor y esa misericordia sin sacrificar, obviamente, la disciplina, ¿no?
La disciplina en ambos, pienso en disciplina de corregir y disciplina también de estructura, ¿no? Sí, vienen dos pensamientos importantes a mi mente. Una, por ejemplo, es como cuando papá, ahorita que decías la disciplina de corrección, ¿no? No la disciplina de instrucción consistente, sino la de corrección, donde, como decías ahorita, el niño se portó mal o hizo algo incorrecto, lo cual se le ha pedido que no haga, ok, te vas a tu cuarto y cuando reflexiones y te calmes, puedes venir. Y vino y pidió perdón. Para mí fue una victoria, o sea, yo dije, wow, ganamos. Sí. Porque una, se fue, reflexionó y dos, vino y pidió perdón. Sí. Y lo que hemos acordado es, cuando él pide perdón, inmediatamente se perdona. Claro. ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios perdona inmediatamente. ¿Y cómo va a aprender él a venir a Dios y qué va a creer de Dios? Que Dios lo perdona. Sí. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que siempre tener en mente cuál va a ser el efecto a largo plazo de esto con los hijos. Pues entonces, él viene con su padre y pide perdón porque sabe que su padre está abierto a escucharlo, porque sabe que su papá lo ama, porque sabe que hizo mal y sabe que también lo va a perdonar su papá. Y quiero que sepa que Dios lo va a perdonar siempre. Esa es mi meta, mi objetivo principal, que él sepa venir a su papá. Entonces, como decías tú, una vez que se perdona, entonces inmediatamente se le reafirma, te amo, todo lo que le quieras decir, pero después se olvida el tema. Sí. Y no es como... No se trae memoria. No procuramos no traerlo a memoria. Sí, no es como... Pero ¿te acuerdas que acabas de hacer? Porque entonces, ¿hubo perdón o no hubo perdón? Sí. Pues el niño se va a preguntar. Entonces, ¿cómo es Dios? O sea, no, tal vez no vas a pensar en cómo es Dios, pero es que en su mente se empieza a meter. Entonces, como, Dios me perdonó, pero sí me perdonaría o no me perdonaría, no estoy tan seguro. Es el primer pensamiento que viene a mi mente. Y la otra es que cuando un papá está listo para esta corrección, es cuando menos debe corregir. Cuando un papá está listo, es importante hablar de esa parte, debe ¿verdad? corregir. Y cuando un papá no está listo, entonces es cuando debe corregir y está listo para corregir. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un niño hace algo que no debe hacer, o sea, algo se le instruyó y no lo obedece, o... Mira, los niños hacen muchas cosas pues que a veces los papás queremos corregir y queremos cambiar. Vamos a producir un cambio de actitud, pero no un cambio de corazón. Entonces, es un terreno peligroso porque... No quieres un niño que haga siempre lo que tú quieras. Quieres un niño que haga lo que Dios quiere. Amén. Y para hacer lo que Dios quiere necesita amar su voluntad. Y necesita entender que por qué su voluntad es buena y por qué la voluntad de él mismo no es buena, ¿no? Entonces, cuando estás listo para corregir inmediatamente, y no es una buena idea porque vas a mostrar simplemente una debilidad de carácter por ti. Vas a mostrar una impulsividad y una falta de dominio y control, pues. Híjole, sí. Entonces, cuando estás bien listo para corregir, en ese momento no estás listo y mejor no corrijas. Eso es para Oscar Sandoval, pues, o sea, no estoy diciéndole a nadie, no. Yo estoy hablando de mí. Y cuando no estás listo, cuando estás bien amoroso, cuando el niño ahí la lleva, o sea, y todo bien, no estás listo, no quiero arruinar el momento, ahí es cuando sí tienes. Híjole, sí. ¿Y cómo corriges? Con instrucción, siendo proactivo, siendo comunicativo. Y eso es el segundo punto que tengo aquí como para redondear, pues la comunicación, el amor primero presente y el segundo la comunicación en la casa. Debe haber comunicación abierta, debe haber comunicación armoniosa, debe haber comunicación sin juicio. Y en esto entra, por ejemplo, las maneras. Una cosa es tener comunicación sin juicio y otra cosa es usar palabras que no están permitidas, que los niños, o sea, es como un paréntesis, a los niños les enseñas una cosa y tardas meses instruyendo en que su léxico se moldee. Salen un minuto a la calle y aprenden una palabra que se queda en su cerebro. Para siempre. Para siempre. Sí. Entonces, con comunicación sin juicio me refiero a que, ok, vas a comunicarte, no se te va a juzgar. Siempre se te va a preguntar y se te va a escuchar cuál es tu opinión, tu pensamiento y por qué te estás yendo en esa dirección, por qué hablas de eso. ¿Y qué piensas de eso? Pero si hay palabras y cosas que no se deben usar en la casa, no, eso no es comunicación sin juicio, eso es cuidar la estructura y la armonía del hogar, pues. No me refiero a eso. O sea, si el niño aprendió una palabra y se quedó en su cerebro por años, tiene que encontrar una manera de mantenerla en su cerebro y no sacarla por su boca. Así es. Creo yo. Sí, de acuerdo. Y en esa comunicación es entre los esposos. La primera. Primero con Dios, ¿no? Tener tu tiempo de oración, tener tu lectura de la Biblia y siempre estar como conectado con Él para que entonces puedas hablar cosas. Dice la Biblia que te deleites en el Señor, dice de día y de noche, y Él te dará los anhelos de tu corazón, los deseos de tu corazón. Entonces, ¿cómo deseas cosas buenas? ¿Cómo anhelas cosas buenas?
deleitándote en el Señor primero y Él te da los anhelos en tu corazón. Entonces, Amén. de eso se comunican con la esposa, con el esposo, y empezamos a hablar. Esto me gustaría para mi casa. Quiero que esta casa funcione así. No es esto vi en Instagram y fíjate que se ve súper cool. No, esto dijo Dios. Sí. O sea, no es esto se ve bien cool porque una señora de Instagram lo hace, ¿no? Esto es lo que Dios dice y me gustaría que en mi casa se haga. ¿Cómo le hacemos? Y empezamos a hablar y es bien excitante, como bien emocionante. Es bien bonito, Yeah. es bien bonito porque aquí estamos rompiendo muchos moldes, muchas cadenas, muchos hábitos que cada uno ha traído de sus respectivas familias y no es como que estamos juzgando a nuestros padres. Ya les hemos platicado que somos primera generación cristianos, estamos queriendo hacer las cosas diferentes en nuestra casa y yo creo que necesitamos buscar esa sabiduría de Dios, esa instrucción de Dios, esas maneras de Dios, porque no es algo que conocemos. O sea, hemos conocido y hemos escuchado de personas que han sido instruidos en los caminos de Dios, de generaciones atrás. Y es bien bonito, pero a mí me motiva mucho ver porque creo que de repente la gente puede juzgar esta parte como que, ay, o sea, los niños cristianos nomás son, como hace rato que estabas platicando, ¿no? Como que no se trata de obedecer nada más por obedecer, por ser el niño estrellita, el niño perfecto, sino que realmente moldear a un niño con actitud, con carácter y obviamente con esa esencia cristiana, ¿no? Para lo que voy es que nosotros no fuimos instruidos en los caminos de Dios como tal. Nuestros papás hicieron lo que mejor pudieron hacer y ahora está en nosotros con el Señor agarrarnos como matrimonio y decir, ok, eso es lo que queremos, que necesitamos un plan de acción. O sea, no es como que ahí la vamos llevando todos los días a ver cómo nos sale. Hay que procurar hacer cosas buenas, hay que procurar aprender, no sé, de lo que se puede aprender en Instagram, que por cierto el otro día la verdad no me meto ya mucho a Instagram, pero me metí a borrar muchas cuentas que he seguido a través de los años, porque es una cuenta muy vieja que tengo desde hace muchos años. Incluso ya siendo cristiana fui agregando cosas que ahora digo, ¿por qué lo tengo ahí? O sea, muchas cosas como sobre el parenting de estos tiempos modernos que de repente son como esas huecas sutilezas de las que habla. ¿Dónde viene lo de las huecas sutilezas? En la Biblia. En la Biblia, por ahí. En Efesios, Hebreos. Híjole, me encanta ese pasaje, pero bueno, procuré empezar a borrar muchas de esas cosas porque de repente nos saturamos de la sabiduría, pues ahora sí que del mundo, y ciertamente la psicología y las personas expertas tienen cierta sabiduría que nos puede ayudar, pero sobre todo tú y yo hemos decidido agarrarnos de la mano, orar, arrodillarnos, pedir perdón, meter la pata y ante nuestros hijos pedir perdón. Les voy a decir que yo soy una experta, me he hecho una experta en pedir perdón, o sea, en ir directamente con eso y si sabes qué, perdóname, no debí gritarte así, porque al final de cuentas hemos hablado aquí también en otros episodios que nuestro ejemplo arrastra a veces mucho más de lo que podemos hablar. Entonces, qué importante pues darles eso como ejemplo, ¿no? Como que mamá y papá también se equivocan, mamá y papá también están sujetos a su Padre en el cielo. Entonces, tenemos que como que demostrarles eso a ellos para que ellos puedan pasarle esos a sus hijos, ¿no? Y a las generaciones que vienen. Oh, sí. Qué importante que todo esto como que lo tienes que ejercitar, como dices tú, tienes que ejercitarlo. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice instruye? El otro día estábamos hablando sobre esa palabra instrucción. Instruir significa enseñar repetidamente. Enseñar repetidamente. La Biblia enseña que a tu hijo, dice, le enseñarás bueno, habla sobre las palabras de la Biblia y le dice que la escribirás en los postes de tu casa y las dirás por el camino al levantarte y al acostarte. ¿Qué está haciendo? Instruyendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está enseñando repetidamente. El tercer punto con el que quería redondear esta conversación es: debes de tener constancia en tus objetivos y no desanimarte por no ver un fruto inmediato. Porque, mira, con la inmediatez con la que conseguimos las cosas ahora, todo es prime. Queremos que el hijo, a veces, o incluso el esposo o esposa, se comporte exactamente como queremos que se comporte, pero eso no es disciplina, eso es tiranía. Y eso no tiene lugar en las cosas de Dios. Nadie debe de oprimir
sino que debe de exhortar, debe de llevar, debe de instruir repetidamente. Y esto es un ejercicio constante, por eso te decía, debes de tener constancia y es algo que lleva tiempo, que necesita mucho esfuerzo, paciencia, fortaleza, y en eso entran muchos otros temas, como hábitos, por ejemplo, hábitos de dormir, hábitos de alimentación, hábitos de lectura de la Biblia, de oración, hábitos de conversación, de comunicación, hábitos de trabajo, cómo está la balanza del trabajo, tiempo en el trabajo y tiempo en la casa del papá. Sí. Hablábamos ahorita, fíjate que decía que iba a mencionar esto, cómo los niños se comportan diferente en ciertas situaciones y obedecen de manera diferente al papá y a la mamá, simplemente por lo que representan, por cómo Dios constituyó al mundo. Ahora, no es que la mamá no tiene autoridad, no es que el papá tiene solo autoridad en ciertas áreas, no. Los dos son autoridad de los hijos, los dos. El papá es la cabeza del hogar, la Biblia lo enseña así, pero delante de los hijos, ambos son autoridad. ¿Cómo entonces cuando el papá, por ejemplo, no está, y te decía ahorita cosas que les cuesta trabajo a los niños obedecer a la mamá en este caso, ¿cómo hacer para que la obedezcan? En este caso yo tengo que ser tu respaldo de autoridad. Ellos tienen que entender que cuando tú les das una instrucción deben ver mi sombra atrás de ti. Es decir, o sea, la mamá está usando su voz, pero el que lo está diciendo es también el papá. O sea, porque ellos saben que somos un frente unido. O sea, si a veces son muy astutos. O sea, si papá no dijo que no, van con mamá y preguntan, ¿no? Ay, sí. Y se me hacen tan pequeñitos para que andan haciendo eso. Lo han hecho últimamente. Ya. Y se le tiene que enseñar. O sea, y me gusta lo que has hecho, como que inmediatamente, ¿qué te dijo tu papá? Papá dijo que no. ¿Por qué me preguntas a mí? O sea, ¿por qué me preguntas? Ternuritas, siempre me dicen la verdad. No, es que me dijo que no. Ajá, digo, ¿por qué me preguntas? Pero no es como que... o sea, no es como una explicación de que no, yo no te puedo decir diferente, porque ya se les enseñó. O sea, ya se les enseñó que aquí las decisiones se toman unánimes y que no va a cambiar. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué me preguntas? Y él se pone a pensar, ¿qué quieres conseguir? No vas a conseguir una respuesta distinta. Tal vez te vas a meter en problemas. Y hemos procurado últimamente, yo sé que también tú lo has hecho últimamente, he tratado de decirle las cosas, o sea, llamarlas por su nombre. O sea, si es un pecado lo que está haciendo el niño, entonces ya le empezamos a llamar lo que es un pecado. He batallado un poco explicándole lo que es, pero ya explicándole poco a poco como en ese sentido para que él vaya entendiendo, ¿no? Y por consecuencia, pues si tienen más de uno ya saben que el que sigue y los que siguen pues escuchan lo mismo y ya vienen un poquito más entrenaditos. O sea, estamos aprendiendo en eso y hemos escuchado ya varias personas, cristianas y no cristianas, que tienen más de un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4, que dicen, o sea, el primero es el moldecito para en los que vienen, así que échenle ganas. Así que la verdad es que tener hijos ha sido la experiencia más edificante, más transformadora, la que me ha vuelto más vulnerable en toda mi vida. Sí. Ayer me sentía desnudo qué difícil. Sí, o sea, fue una cosa trivial, una enfermedad, o sea, pasajera que tuvimos como familia que, o sea, ajustarnos y pasar el día haciendo cosas que normalmente no hacemos. Y yo dije, wow, o sea, qué bueno es Dios con nosotros, que nos permite saborear como su bondad, su misericordia, por el simple hecho de que puedes voltear a él y decir, no estoy solo. O sea, no estoy solo. Es lo que te iba a decir, ese momento que tuve en la camioneta de decirte, amor, me siento tan sola ahorita. Y fue como que agarrarnos de la mano y decir, no estamos solos, no estamos solos. Porque los que no nos conocen o no saben, solo estamos Ani y yo aquí en este lugar en California. No tenemos familia cerca. Su familia está cerca de San Francisco, mi familia está en Culiacán. Y ella me decía, wow, o sea, estamos solos. Y yo le dije, no estamos solos, mi amor. Y en ese momento yo sentí, Dios me llenó el corazón y dije, nosotros podemos voltear a Dios y podemos decirle, Señor, auxilios, ayúdanos, no porque sea catastrófico lo que está pasando, sino porque el temor se empieza a apoderar de tu corazón y ¿cómo te lo sacas? O sea, solamente con las promesas de Dios, solamente con el aliento de Dios que viene a tu vida y en ese momento viene, refresca el ánimo y al día siguiente resuelve las cosas y tú dices, wow, o sea, Dios, gracias. Híjole, qué bonito tema, qué bonita conversación hemos tenido. Estoy satisfecho con esta conversación porque creo que cumplimos el objetivo. O más o menos, que fue una conversación más relajada, más amigable, más llena de gozo, medio estructurada. Me siento satisfecho. Sí. Y yo estoy listo para retirarme. Amigos, nos espera
una noche. Nuestra noche favorita. Nuestra noche Sushi favorita de la night. semana. Sushi night. Es nuestro date night aquí en la casa. Gracias por estar con nosotros, por quedarse hasta aquí en el monólogo eterno. Y esperamos que nos acompañen en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.